Buenos días, magistrada y magistrados. La grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenos días, magistrados. Buenos días, secretaria. Con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se abre la tercera sesión ordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil, señalada para el día de hoy, 29 de marzo, a las 11 horas. Y en atención a la convocatoria para esta sesión, por favor, secretaria, sírvase dar cumplimiento a la misma. Sí, magistrada. Para tal efecto, se hace constar que el orden del día listado en la convocatoria es el siguiente. Primero, la asistencia e integración de la sala. Segundo, los asuntos a tratar. Entre ellos se encuentra la discusión, en su caso aprobación, de los proyectos de los tocas listados para la sesión. Y también la programación de la siguiente sesión ordinaria. Como tercer punto, los asuntos generales y finalmente, como cuarto punto, el cierre de la sesión. En primer lugar, entonces, se encuentra la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto, para cumplir el primer punto, hago constar que se encuentran reunidos los magistrados siguientes. El magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. La magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisette Mimens Herrera. Y el magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. Bien. Como siguiente punto, que corresponde al inciso 2 de la convocatoria, tenemos como asunto a tratar la cuenta del listado de tocas para la sesión. Previamente se hizo el conocimiento de ustedes, magistrada y magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, que la segunda sala colegiada penal y civil, como órgano colegiado, enlistó 6 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Sin embargo, uno de ellos será retirado, el toca número 31-2023 del magistrado tercero de esta sala, para que continúe en estudio con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Es así que entonces el día de hoy la sesión pues será con 5 tocas. Bien, comenzamos entonces con los proyectos del magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez, quien en esta ocasión enlistó una resolución. Toca número 1 de la lista de la sesión, que corresponde al toca 20-2023, materia civil, deriva del expediente civil 673-2022 del juzgado tercero civil, y se trata de un juicio ordinario civil. El asunto a analizar es un recurso de revocación y el promovente es la parte demandada en ese expediente. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Magistrado, su micrófono, por favor, no le escuchamos. Someto a consideración de la magistrada y del magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración para la aprobación de la magistrada y el magistrado, se declara improcedente el recurso de revocación interpuesto por la ciudadana de iniciales MPF, y por tanto se confirma el auto de fecha 13 de febrero de 2023 en razón de lo siguiente. Mediante proveído de fecha 22 de febrero, esta sala colegiada fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia verbal establecida en el artículo 367 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán. Sin embargo, la recurrente no compareció a la misma ni de forma personal ni por escrito para la expresión de sus agravios, a pesar de haber sido debidamente notificada vía diario oficial, tal como lo establece el artículo 34 del Código Adjetivo de la materia. Por tal motivo, y al no plasmar la recurrente en su escrito de revocación razonamientos dirigidos a combatir los motivos y los fundamentos que llevaron a esta segunda sala a no admitir la prueba testimonial y confesional, ya que únicamente mencionó una tesis relativa
al derecho a ser oída en audiencia verbal. Por lo antes expuesto, someto a votación y aprobación los siguientes puntos resolutivos. Primero, es improcedente el recurso de revocación interpuesto por la ciudadana de iniciales MPF por los razonamientos desarrollados en esta determinación. Segundo, se confirma el auto de fecha 13 de febrero de 2023, dictado en el presente toca. Y tercero, notifíquese y cúmplase. Por favor, secretaria, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimens Herrera. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Mauricio Tapan Silveira. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien, se concluye de esta forma con el proyecto del magistrado primero y pasamos ahora a los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimens Herrera, quien enlistó dos proyectos. El primero de ellos corresponde al toca 17-2023 de la materia civil. El expediente que nos fue enviado con copias certificadas es el 960-2016 del Juzgado Segundo Civil. Se trata de un juicio ordinario civil. El asunto a analizar es una denegada apelación y el promovente es la parte demandada. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Me permito dar lectura a la síntesis del proyecto que se propone. Como antecedentes del juicio, tenemos que el toca deriva del expediente número 960-2016 relativo al juicio ordinario civil promovido por JACC en contra del hoy recurrente RJGC y de la ciudadana VBCT, seguido ante el Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. La resolución impugnada corresponde a que la parte demandada intentó apelar el auto de fecha 12 de octubre del año 2022, a través del cual la autoridad de primera instancia instruyó a la secretaria del citado Juzgado Segundo a acumular al expediente de origen los cuadernos de prueba rendidos por las partes, ordenando que se hiciera una relación sucinta de las mismas. Dicho recurso de apelación fue negado mediante acuerdo de fecha 26 del referido mes de octubre, por cuanto a consideración de la juzgada primigenia, dicho medio de impugnación no era idóneo para recurrir el proveído pretendido, toda vez que no impedía en términos absolutos la continuación del procedimiento ni causaba un gravamen que no pudiera repararse en sentencia definitiva. Todo lo anterior lo fundamentó en el artículo 376 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán en vigor. En contra de tal decisión, el señor RJGC, a través del memorial de fecha 31 de octubre del año 2022, interpuso el recurso de denegada apelación, el cual fue admitido el 15 de diciembre de dicho año. En esencia, por una parte, el demandado recurrente expresa que el auto de no admisión de la apelación sí le causa un agravio, toda vez que dicha decisión limita su derecho humano de acceso a la justicia y al recurso judicial efectivo, que la jueza civil perjudica sus derechos humanos y procesales, causándole un gravamen que no puede ser reparado en sentencia definitiva, y por el contrario, que tendría efectos restitutorios de derechos procesales de la parte actora, cuestión que a su parecer es ilegal, por lo que considera que se estaría ante una violación del derecho de igualdad entre las partes establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, el recurrente afirma que el auto que se recurrió mediante el recurso de apelación de fecha 12 de octubre del año 2022 y que le fuera desechado con el posterior acuerdo de fecha 26 de octubre, es un auto que le causa un gravamen que no puede ser reparado mediante el dictado de sentencia definitiva, toda vez que a su consideración la jueza civil dejó de observar diversos actos procesales que se encaminaron para tener por concluido el juicio ordinario civil antes del dictado de la correspondiente sentencia, como lo es, por ejemplo, la caducidad de la instancia, dejándolo en estado de indefensión al dictar un acuerdo que tuvo como propósito el culminar el asunto de su jurisdicción con el dictado de una resolución
cuando el asunto ya estaba excedido en el plazo contemplado para que procediera la caducidad de la instancia, por lo cual alega también que la jueza civil debió establecer una sanción procesal en el juicio que nos ocupa. Estudio de calificación de grado. Después del análisis conducente, se considera que son infundados por una parte e inoperantes por la otra los argumentos que esgrime el recurrente. Esto toda vez que la jueza de origen, con su actuar, únicamente ordenó la acumulación del expediente, la acumulación al expediente de los cuadernos de prueba de las partes. Y en contra de esta determinación no es procedente el recurso intentado. Bajo este tenor, no se advierte vulneración alguna a los derechos que aduce el recurrente, aunado a que al momento de ordenar la acumulación en cuestión, la jueza natural otorgó a ambas partes las mismas oportunidades de actuación dentro del proceso, garantizando la igualdad efectiva de posibilidades y cargas del actor y demandado en la alegación y prueba de los hechos controvertidos, para lograr la plenitud del resultado probatorio. De la misma manera, es claro que el auto dictado en fecha 12 de octubre de 2022 se trata de un acuerdo de trámite que no impide la continuación del juicio, ya que, como se ha señalado, únicamente se ordenó acumular los cuadernos de prueba referidos, sin que ello implique un impedimento para continuar con el procedimiento, siendo que definitivamente no causa un gravamen que no pueda repararse en sentencia. Por último, atendiendo al argumento de agravio del recurrente en el sentido de que la jueza civil dejó de observar diversos actos procesales que se encaminaron para tener por concluido el juicio ordinario civil antes del dictado de la sentencia definitiva, como lo es la figura de la caducidad de la instancia, este resulta inoperante, por cuando pretende controvertir un proveído dictado previo al acuerdo impugnado. Este proveído es de fecha 1 de junio de 2022, en el que la autoridad primigenia no accedió a decretar la citada caducidad de la instancia, por lo que no resulta materia del recurso que nos ocupa. Por lo tanto, esta ponencia comparte el criterio sostenido por la jueza de primera instancia en el acuerdo dictado el 26 de octubre de 2022, en el sentido de que dicho medio de impugnación no es el idóneo para recurrir el proveído pretendido, toda vez que no impide, en términos absolutos, la continuación del procedimiento ni causa gravamen que no pueda repararse en sentencia definitiva, fundamentando su decisión en el artículo 376 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. De esta forma, con fundamento en los artículos 376, 383, 387 y 412 del Código Adjetivo de la materia, debe confirmarse la calificación de grado hecha por la jueza segunda civil del primer departamento judicial del Estado. Por todo lo expuesto, señores magistrados, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados por una parte e inoperantes por la otra los argumentos que RJGC hizo valer en su escrito de fecha 31 de octubre del 2022. Segundo, es improcedente el presente recurso de denegada apelación y, por lo tanto, tercero, se confirma la calificación de grado hecha por la jueza segunda civil del primer departamento judicial del Estado en auto de fecha 26 de octubre del año 2022 que negó el recurso de apelación que se interpuso en contra del diverso auto de fecha 12 de octubre de 2022, dictado dentro del expediente marcado con el número 960-2016. Tercero, notifíquese. Secretaria, por favor, proceda con la votación. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien. El siguiente toca de la magistrada segunda es el número 21/2023, materia civil, deriva del expediente civil 475/2021 del Juzgado Tercero Civil y se trata de un juicio ordinario civil. El asunto a analizar es una excepción de incompetencia y el promovente de la excepción es la parte demandada. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria.
Con respecto al TOCA 21-2023, en los antecedentes tenemos que mediante escrito presentado el 22 de octubre de 2021, ADAC, en su carácter de apoderado legal del ciudadano OFAG, promovió juicio ordinario civil en contra de SRM, en contra del notario público licenciado MEMP, titular de una notaría del estado de Yucatán, en contra del delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Solidaridad Quintana Roo, del director del catastro del municipio de Tulum, Quintana Roo, de JJST y del notario público licenciado RRHR, titular de una notaría pública en el estado de Quintana Roo, en ejercicio de la acción de nulidad tanto del contrato de compraventa otorgado en escritura pública de fecha 29 de abril de 2019, pasada ante la fe del nombrado licenciado MEMP, titular de la notaría pública en Yucatán, como del contrato de compraventa otorgado en la escritura pública de fecha 22 de marzo de 2021, pasada ante la fe del licenciado RRHR, notario público en Quintana Roo, ambas relacionadas con la compraventa de un inmueble ubicado en el municipio de Tulum, Quintana Roo, antes localidad de Solidaridad. El Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado admitió el juicio en la vía y forma planteada. Al contestar la demanda, JJST opuso la excepción de incompetencia por declinatoria que hoy nos ocupa. En el presente caso, la parte excepcionista argumentó que si la acción de nulidad intentada por el actor fuera procedente, la consecuencia sería la extinción de los derechos reales sobre el bien inmueble objeto de la litis. Por lo tanto, a su consideración, el juez competente es el de la ubicación donde se encuentra el acoso, siendo que en el caso concreto sería uno de Quintana Roo, a su parecer. Análisis del proyecto. Del estudio de fondo se desprende que para efectos de determinar la jurisdicción aplicable hay que atenerse a la primera escritura pública de la cual se reclama la nulidad, en la que se establece una sumisión expresa para remitir las controversias a la jurisdicción de los tribunales del estado de Yucatán, a los que por ley les corresponde dirimir aquellas que pudieran derivar de la interpretación o aplicación del contrato de compra-venta previamente mencionado. En consecuencia, se deduce que el Juzgado Tercero de Civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente por razón de territorio para conocer del asunto. Por otro lado, el juzgado referido tiene competencia por razón de materia, toda vez que la acción promovida por el demandante es una acción personal, ya que el Pleno de la Suprema Corte, en la tesis jurisprudencial con número de registro 195007, estableció que la acción de nulidad es una acción de carácter personal, porque se deduce directamente contra una persona o contra varias, con abstracción absoluta de la cosa mueble o inmueble con la que pueda estar relacionada. Además, el artículo 524 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán establece que la acción personal tiene por objeto exigir el cumplimiento de alguna obligación personal. Por consiguiente, la acción promovida por el demandante es una acción personal, toda vez que pretende demostrar la invalidez del contrato de compraventa otorgado por medio de escritura pública objeto de la litis en el juicio de origen. De igual forma, el citado Juzgado Tercero tiene competencia por razón de fuero, ya que de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, los tribunales y juzgados de Yucatán tienen facultad para conocer controversias relacionadas con la aplicación de la normatividad local en materia civil. Así, considerando que en este caso el demandante reclama una nulidad de contrato de compraventa, con fundamento en los artículos 1383 y 1384 del Código Civil de Yucatán, y toda vez que, como se ha mencionado, las acciones personales tienen fundamento en el artículo 524 del Código Adjetivo en la materia, se acredita la competencia por razón de fuero del juzgado antes mencionado. Por último, el Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado cuenta con competencia por razón de turno, ya que la demanda fue presentada ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y esta fue turnada a dicho juzgado. De lo analizado, se deduce que el Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial de Yucatán sí es competente para conocer del juicio ordinario civil número 475/2021. Por todo lo expuesto, señores magistrados, se proponen los siguientes puntos resolutivos a los cuales me permito dar lectura. Primero,
Se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por el ciudadano JJST ante la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado en autos del expediente número 475-2021, relativo al juicio ordinario civil promovido por el ciudadano ADAC en su carácter de apoderado legal del ciudadano OFAG en contra de las ya citadas demandadas. En consecuencia, segundo, se declara que la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio ordinario civil hasta decidir. Tercero, no se condena a la parte excepcionista al pago de gastos al pago de costas ni a la multa establecida en el artículo 555 del Código Adjetivo en la materia. En esta segunda instancia, por las razones que se expusieron en la determinación del proyecto. Cuarto, notifíquese y cúmplase y en orden a esto último, devuélvase a la jueza de origen el expediente original del procedimiento y luego en su oportunidad archívese este toca como asunto concluido y cúmplase. Por favor, secretaria, proceda a la votación. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Jiménez Herrera. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien, Gracias. Gracias. De esta manera se concluye con los proyectos de la magistrada segunda y toca el turno ahora al magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mauricio Tapan Silveira, quien tiene dos proyectos. El primero de ellos corresponde al TOCA 22-2023, materia civil, deriva del expediente civil 528-2021 del Juzgado Cuarto Civil. Se trata de un juicio ordinario civil y el asunto a analizar es una denegada apelación, el recurso a analizar es una denegada apelación, y promovente es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso del acto. Gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. En fecha 19 de noviembre de 2021, el actor del juicio de origen promovió mediante escrito un juicio ordinario civil de prescripción negativa, mismo juicio que tocó conocer al Juzgado Cuarto Civil del primer Departamento Judicial del Estado en el expediente número 528/2021. Posteriormente, mediante escrito de fecha 12 de diciembre de 2022, el citado actor del juicio de origen interpuso el recurso de apelación ante la jueza cuarta civil del primer Departamento Judicial del Estado, contra la determinación tomada en audiencia de fecha 9 de diciembre de 2022. En auto de fecha 6 de enero del año en curso, la jueza no admitió dicho recurso de apelación. En vista de lo anterior, el actor interpuso el recurso de denegada apelación, mismo que se tuvo por admitido. En el proyecto que someto a consideración, se resuelve sobre la denegada apelación opuesta por la parte actora ante la jueza cuarta civil del primer Departamento Judicial del Estado, el expediente relativo a un juicio ordinario civil de prescripción negativa. Sustancialmente aduce que el auto de fecha 6 de enero del año 2023 le causa agravio, atribuyendo a la jueza del conocimiento el no haber fundado ni motivado debidamente la resolución combatida, siendo que al resolver la inadmisión del recurso interpuesto, no se apegó a las formalidades del procedimiento que establece la ley, ya que en opinión del inconforme aplicó indebidamente en su perjuicio lo ordenado en el numeral 376 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, mismo con el que justificó su negativa de acceder al recurso pretendido en contra de la denegada solicitud de declarar confeso a la parte demandada, aunado a que la juzgadora no tomó en consideración lo dispuesto por el artículo 211 del citado Código Adjetivo, que establece que los autos en donde se declare confeso al litigante o se niegue esa declaración son apelables. Conforme a lo dispuesto el artículo 211 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y considerando que lo establecido en dicho numeral encuadra con el supuesto de la negativa de declaración de confeso al absolvente, se considera que la resolución que el demandante pretende impugnar sí es apelable, por lo que se califican de fundados sus argumentos. Dicho lo anterior, se considera procedente el presente recurso de denegada apelación, por lo que se debe revocar la calificación de grado de primera instancia
para admitir el recurso de apelación intentado por el citado recurrente. Por lo tanto, se resuelve con fundamento de los artículos hechos valer por el demandante. Es procedente el recurso de denegada apelación interpuesto por el citado recurrente. Se revoca la calificación de grado efectuada en el auto de fecha 6 de enero del año 2023, que negó el recurso de apelación dictado por la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado de Yucatán en el expediente relativo al juicio ordinario civil de prescripción negativa ya citado. Se hace constar que el término concedido para comenzar, que el término concedido comenzará a correr y contarse al día siguiente de aquel en que surte efectos la notificación del proveído que se dicte en el juzgado de origen para recepcionar la presente resolución. Notificar, remitir copia certificada de la presente resolución y de sus constancias de notificación para que la ejecutoria, así constituida, surta los efectos legales en orden a su cumplimiento, y con esas constancias la jueza de primera instancia pueda dar trámite al recurso de apelación aquí admitido. Hecho lo anterior, archívese este toca como asunto concluido. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lizeth Mimens Herrera. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado tercero es el número 28-2023 de la materia civil. Deriva del expediente civil 295-2022 del juzgado segundo civil. También se trata de un juicio ordinario civil. En esta ocasión se analizará una excepción de incompetencia por declinatoria y quien promueve es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y magistrados de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. En fecha 14 de junio de 2022, el actor del juicio de origen promovió juicio ordinario civil admitido a trámite el día 22 de junio del propio año 2022. Al contestar la demanda, en fecha 14 de julio del mismo año, la excepcionista interpuso la incompetencia por declinatoria. El proyecto que someto a consideración resuelve la excepción opuesta al contestar la demanda en el juicio ordinario civil. La demandada alude a la incompetencia de la jueza segunda civil del primer departamento judicial del Estado en razón de la materia, ya que, según argumentó, al interponer dicha excepción, la vía correcta para tramitar la acción pretendida es la mercantil y no la civil, dado que la supuesta compraventa cuya rescisión se demanda, a su parecer, es de naturaleza mercantil, y en consecuencia quien debe conocer es un juez de dicha materia. El proyecto considera que sí es competente la jueza segunda civil del primer departamento judicial del Estado, por cuanto la naturaleza del acto contenido en el documento base de la acción se encuentra contemplado y regulado en el libro tercero, título sexto, denominado de las diversas especies de contratos, capítulo segundo de la compraventa, del Código Civil del Estado de Yucatán. Aunado a que en el ejercicio de la acción encuentra sustento jurídico en el artículo 994 de dicho código. De ahí que corresponda a un juez de la misma naturaleza conocer del asunto, dada su especialidad en la materia, así como la facultad conferida por el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Lo que conlleva desacreditar lo argumentado por el excepcionista en el sentido de que el contrato base de la acción fue realizado con propósitos de especulación comercial, al inferir que el actor pretende obtener un lucro con la adquisición del mismo, toda vez que carecen de sustento alguno, al no haber advertido este tribunal que el documento base de la acción contenga algún acto regulado por el artículo 75 del Código de Comercio, y tampoco se aprecia indicio alguno que haga presumir que el predio en cuestión que se pretendió adquirir sea con intención de revenderse con el ánimo de comercializarse. No obstante lo anterior, y en atención a que la excepción de incompetencia constituye una cuestión de orden público o interés social, ese órgano colegiado procede en atención a las reglas competenciales previstas en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, a verificar la competencia por razón de territorio, siendo que en el caso concreto se actualiza la fracción tercera de dicho artículo, es decir, el domicilio de la demandada. En ese sentido, toda vez que en el presente caso el domicilio de aquella se encuentra ubicado en esta ciudad de Mérida, Yucatán, ya que el acta circunstanciada de fecha 7 de julio del año 2022 se aprecia que fue en esta ciudad donde fue emplazada. Por lo tanto, resulta incuestionable la competencia del titular
del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado para conocer y resolver el asunto de origen. Por lo expuesto, someto a votación los siguientes puntos resolutivos. Primero, declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada ante el Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 295, diagonal 2022, relativo a un juicio ordinario civil. Segundo, que la jueza segunda civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio ordinario civil hasta decidirlo. Tercero, no se condena a la citada excepcionista al pago de la multa y costas generadas en esta segunda instancia, de conformidad con lo señalado en los considerandos cuarto y quinto de esta resolución. Cuarto, notificar y en orden de esto último, devolver a la jueza de origen el expediente original del procedimiento, juntamente con su respectivo cuaderno de excepciones, y luego, en su oportunidad, archívese este toca como asunto concluido. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Vimens Herrera. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye de esta forma con los tocas del magistrado tercero y propiamente con los tocas para aprobación en esta sesión. Ahora bien, continuando con el orden del día, se prosigue con el inciso B, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrados, de acuerdo al calendario previamente aprobado en la primera sesión ordinaria, la siguiente sesión de esta segunda sala sería para el día miércoles de abril. Si les parece, y toda vez que una servidora estará en otras actividades del tribunal, propongo que sea a las 14:30 horas. Por mi parte, a favor de la propuesta. Gracias. A favor. A favor. Gracias, magistrado. Bien. Para concluir el orden del día, se pregunta si existen asuntos generales a tratar dentro de esta tercera sesión ordinaria. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Sí, por mi parte, ningún asunto que tratar en la parte de asuntos generales. Magistrados, ¿algún asunto que tratar? Ninguno. Por mi parte, tampoco ninguno. Gracias, magistrados. Gracias. Magistrada, únicamente nos queda pendiente entonces la clausura de esta tercera sesión ordinaria. Tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Se ordena a la Secretaría de Acuerdos que levante el acta de la sesión para la debida autorización y firma de los integrantes de esta sala, lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Y siendo el propio día de hoy, miércoles 29 del presente año, se declara como cerrada la tercera sesión ordinaria de la segunda sala colegiada penal y civil. Muchas gracias, magistrados. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias. Buenos días a todos ustedes. Buenos días. Gracias, buenos días a todos.